Ojalá, hola, buenas tardes, buenas noches, bienvenido. Había nombrado un tema muy importante porque este canal yo le llamé o le di el nombre de vida consciente. Yo creo que es muy importante de comenzar lo que significa ser consciente, vivir consciente. Eso es muy importante, chicos. ¿Cómo podemos ser más conscientes en nuestra vida? ¿Qué es lo que podemos hacer? Porque ser consciente se necesita tomar una decisión, accionar, ¿no? La palabra lo dice, tomar una acción. ¿Cómo podemos ser más conscientes en nuestra vida? Ser consciente es muy importante, es un tema del que se está hablando estos últimos, sobre todo, años, en el que muchos seres humanos han despertado a la realidad. Eso no quiere decir que físicamente estaban dormidos, no, estaban despiertos, viven, comen, accionan, pero no eran conscientes de lo que estaba pasando, a lo mejor en su propia vida, a lo mejor en tus alrededores. Así que se necesita tomar una acción. Y uno de esos puntos, una de esas acciones que podemos hacer es tomarnos un momento antes de actuar. Eso quiere decir, en lugar de actuar impulsivamente o muy rápido, ser consciente, eso quiere decir que la conciencia comienza cuando dejamos de reaccionar impulsivamente. Por ejemplo, antes de contestar un mensaje, cuando estás enojado, respiras profundo y esperas 10 segundos. Eso es detenernos un momento antes de actuar. Eso es muy importante. Porque la mayoría de las veces actuamos rápidamente o impulsivamente sin tomar el tiempo de reflexionar, de respirar. Otro punto, el punto número 2, es observar lo que sentimos, observar. Eso quiere decir que con tus ojitos, con tus ojos, conectarte contigo mismo para entender lo que sientes. No huir de las emociones, sino reconocerlas. No tenemos que huir, no tenemos que probar de no sentirlas, sino hay que conectarse. Hay que conectarse con el ser que eres, con esas emociones y reconocerlas. Reconocerlas es aceptarlas, que tenemos esas emociones. Un ejemplo, por ejemplo, estoy triste. Y piensas, ok, estoy triste, está bien. ¿Qué necesito ahora? ¿Necesito descansar? ¿Necesito hablar con alguien? Hay que comprender lo que necesitas cuando estás triste. De eso se trata. Observar lo que sentimos, es decir, es como si dirigiésemos los ojos a nuestros adentros, conectarme conmigo misma y comprender lo que siento. El punto número 3 es escuchar el cuerpo. Muchas veces estamos caminando en nuestra vida, viviendo nuestra vida, y muchas veces no tomamos nuestro cuerpo serio. No lo tomamos serio. Y en realidad tenemos que tomar nuestro cuerpo muy serio. Por eso el número 3 es escuchar el cuerpo. El cuerpo avisa antes que la mente. Por ejemplo, si notas tensión en el cuello,
aceleración del corazón. El corazón a lo mejor late muy deprisa, o sientes dolor en el estómago. Te paras un momento, respiras o haces una pausa y tienes que tomarte muy serio para comprender qué es lo que le está pasando a tu cuerpo. Algunas veces sentimos dolores en nuestro cuerpo, pero lo dejamos pasar. Algunas veces sentimos fatiga, una fatiga intensa que no desaparece. Aunque descanses, la fatiga está allá. Tenemos que tomarnos serios para saber por qué, comprender por qué estamos sintiendo esa fatiga, por qué nos sentimos de la manera que nos sentimos, qué le pasa a tu cuerpo. Hay que comprenderlo, porque te envía señales el cuerpo antes de la mente. Sobre todo cuando nosotros no tomamos nuestro cuerpo serio, algunas veces puede ser tarde, algunas veces pasan cosas con nuestro cuerpo. Te está comunicando, envía señales a través de lo que yo todo he nombrado ahora. Fatigas, no poder dormir, dolores, tensiones, de toda clase. Así que hay que tomarse serio. Incluso me pasó a mí en el pasado, hace años ya. Yo tenía siempre esa mentalidad de decirme a mí misma, hay que continuar, hay que trabajar, continuar. No hay que, ¿cómo se dice? No hay que quejarse. Avanzar en la vida, hay que luchar. Pero por un momento en mi vida empecé a tener dolores intensos, hasta que he tenido momentos en que ni siquiera podía, me frenaban, mis piernas me frenaban de dolores. Yo no sabía lo que le estaba pasando a mi cuerpo. Tenía tensiones enormes en mi cuello, tenía migrañas, muchas migrañas, cada semana tenía migrañas. Eso quiere decir que por un momento mi cuerpo trataba de parar el carácter mío, trataba de pararme y decirme, es suficiente, ya es suficiente. Incluso llegaba el fin de semana, no me recargaba, me sentía muy fatigada, súper fatigada, no me pasaba la fatiga, podía dormir, no me quería solamente quedar durmiendo. Y cuando llegaba el día, hola, María, welcome, I greet you with such love. I'm speaking Spanish, so if you don't mind, but if you want to know, then I can translate. Entonces llegaba el fin de semana, cuando ya terminaba la semana, llegaba el viernes, el sábado, domingo, pues no me recargaba, me sentía súper fatigada. Y así continué por unos años, hasta que llegó un momento en que me tenía que parar porque mi cuerpo no soportaba más, mi cuerpo estaba súper cargado. ¿Quién estaba súper cargado? En realidad, súper cargado emocionalmente, digamos espiritualmente, y no podía avanzar más, me tenía que parar y lo hice con mucha dificultad, pero al final lo tenía que hacer. Y por eso es muy importante de escuchar el cuerpo. El punto número 4 es ser conscientes de nuestros pensamientos. Porque los pensamientos cuando nosotros siempre le damos permiso a los pensamientos que piensen lo que quieran, porque los pensamientos es como si fuesen, sí, se conecta a nosotros, pero siempre está tomando vida.
siempre te está dirigiendo el pensamiento, siempre te está, ¿cómo se dice?, dictando, siempre te dice algo, los pensamientos. Y en realidad no todo lo que pensamos es verdad, porque hay muchos pensamientos que sí los pensamos, pero varias veces nos equivocamos porque ese pensamiento no es real, no es verdad. Así que tenemos que tener en cuenta si esos pensamientos que tenemos en ese momento son pensamientos reales o son pensamientos imaginarios. Cuando nosotros estamos de acuerdo con nuestros pensamientos, escuchad bien lo que digo, de acuerdo, es como si nosotros, we make an agreement, nos acordamos con los pensamientos, entonces le das con permiso a esos pensamientos que tomen propia vida. Hola, hola, buenas noches, welcome, good evening, welcome, welcome. Buenas noches, good evening. Goedenavond. Así que nos acordamos con esos pensamientos y entonces, ¿qué es lo que pasa? Es como si tomasen su propia vida, van a vivir esos pensamientos. ¿De qué manera? Que nosotros nos creemos esos pensamientos. Por ejemplo, un pensamiento muy erróneo, tú te pones de pie y miras al espejo enfrente, tienes un espejo y te miras y tu mente te dice, te ves muy gorda, estoy muy gorda, te ves muy gorda. Y si tú dices, sí, estoy muy gorda, tienes que reflexionar muy bien lo que estás creyendo. O al contrario, estoy muy delgada. O te miras al espejo y tu pensamiento te dice, esa nariz es muy fea. Esa nariz es muy fea. Ay, qué horrible te ves. Me veo horrible. Es que tú estás hablando contigo mismo, contigo misma. Te dices, oh, me veo horrible. O de todo, negativo. Entonces lo vas a creer. Te lo crees. ¿Qué es lo que pasa cuando te lo crees? ¿Qué es lo que pasa contigo? ¿Qué crees que es lo que pasa contigo? ¿Qué es lo que va a pasar contigo cuando vas teniendo estos pensamientos negativos? Porque la conciencia es ver el pensamiento sin dejar que nos controle. Eso es tener conciencia, tomar conciencia. Tomar conciencia es ver el pensamiento, es como si estuvieses a distancia observando, analizando el pensamiento, pero no tenemos que dejar que nuestros pensamientos nos controlen, nos dirijan. Que esa es la falta que muchas veces también hemos hecho o hacemos todavía en nuestra vida. O a lo mejor piensas, un ejemplo muy simple, nunca hago nada bien. Nunca hago nada bien. La conciencia dice, este es un pensamiento, no es un hecho. Es un pensamiento. Pensamiento. Es que la palabra te lo dice. Hay dos palabras en esa, pensar, miento, pensamiento. No es un hecho. Entonces, el punto número 5, estar presentes en lo que hacemos, ser conscientes. Es como si esa conciencia tuya te dice, sé consciente, tienes que estar presente en lo que haces ahora. Mientras comes, caminas, hablas o trabajas, estás realmente ahí, en el presente.
por ejemplo, lo que hacen muchas personas actualmente, y antes a lo mejor hacían otras cosas, se sientan a comer y están comiendo y mirando al móvil. Comer y mirando a ese móvil. No sientes los sabores de lo que comes, ni colores, ni olores, porque estás con el móvil, tu atención está en el móvil. ¿Ok? Tu atención va a lo que, o mirando la televisión, comer y mirar la televisión. Para mí, yo diría que mejor no hacerlo, pero bueno, muchas personas actualmente hacen eso. Y eso quiere decir que no estás presente, no te das cuenta. Incluso algunas veces pasa que cuando estás comiendo, mirando el móvil o mirando la televisión y no te concentras en lo que comes, terminas comiendo, has terminado de comer, ni siquiera te das cuenta que has comido. No te das cuenta. No sabes que has terminado de comer. Porque tu atención no estaba en la comida, estaba en el móvil o estaba en la televisión o estaba en esa conversación. Está bien de hablar, claro, es agradable comer y hablar, pero hay que comer con atención, estando presentes. Es muy importante de eso, esas cosas las que yo he nombrado. Y también el sexto punto del tema que estoy compartiendo con vosotros, que se llama ¿cómo podemos ser más conscientes en nuestra vida? Porque este canal le he nombrado vida consciente, por eso estoy tratando este tema. El número 6 es preguntarnos ¿por qué hago lo que hago? Hola Nina, bienvenida. Bienvenida, ojalá hables español, así vas a comprender lo que yo estoy hablando aquí. Déjame saber si hablas español, un sí o un no. Me agradaría. Es para ti, no para mí. Pero de todas maneras, preguntarnos por qué hago lo que hago, por qué hago esto. La conciencia nos ayuda a actuar desde la intención, no desde el hábito. Lo voy a repetir. La conciencia nos ayuda a actuar desde la intención y no desde el hábito. Eso depende qué intención tenemos. Nuestra conciencia nos ayuda a comprender cuál fue mi intención, por lo que yo he hecho uno u otra cosa. ¿Con qué intención la hice? Así que la intención está más conectada, la conciencia está más conectada con nuestra intención y no con el hábito. Ejemplo, os voy a dar un ejemplo. Hola Martín Alvarado, bienvenido. Te saludo con mucho amor. Hay un ejemplo. Preguntarnos por qué hago lo que hago. Estoy diciendo sí porque quiero o por miedo a quedar mal. Muchas veces eso también me pasó en el pasado. Me han preguntado algo y como era tan, ¿cómo se dice? Nice. Me gusta agradar a los otros, me gustaba agradar a los otros porque todavía no sabía cómo reflexionar y de atrever a decir no, que es para mi bien, en algunas veces para mi bien. Entonces dije que sí. Estoy diciendo sí porque quiero o por miedo a quedar mal. Algunas veces sí quieres y dices sí, ¿ok? Pero ha pasado veces que en lugar de decir no, hemos dicho sí, porque nos dio miedo a ser rechazados, hay un miedo a no
como se dice, a quedar mal, ¿no? Que te da miedo porque tu pensamiento te ha dictado que si tú no lo haces, que van a pensar mal de ti. No te van a querer, no te van a aceptar. Pero en realidad está bien de decir no. Si tú no estás, en ese momento estás viendo que una cosa no la puedes hacer. Que sí la quieres hacer, pero no llegas. O que tienes otras responsabilidades a hacer, estás cansada. Pues tenemos el derecho de decir no. Me gustaría hacerlo, pero por ahora no lo puedo hacer. Pregunta a otra persona. El séptimo punto es un punto muy importante. Se llama practicar la gratitud. Practicar la gratitud. Agradecer cosas simples aumenta la atención y la presencia. Disfrutar de las cosas sencillas, pequeñas. Por ejemplo, os voy a dar un ejemplo muy simple. Antes de dormir, muchas veces vamos a la camita, pero no somos conscientes de lo que... Recordar cosas lindas que trajo ese día. A lo mejor fue un día pesado, a lo mejor hiciste mucho y estabas cansado, pero habrá cosas lindas, habrá cosas maravillosas que son pequeñas a lo mejor. A lo mejor has compartido una conversación muy corta con alguien que en ese momento la necesitaba. A lo mejor has intercambiado 2 frases con alguien para motivarle, motivarla. O a lo mejor solamente has escuchado, no has dicho nada. A lo mejor has mirado a alguien de una mirada muy, ¿cómo se dice? Muy agradable, sonriente. Y alguien se puso contento con tu mirada. Solamente con tu mirada, con una palabra. Eso es vivir en agradecimiento, practicar la gratitud. Que muchas veces ni siquiera la vemos, que muchas veces ni siquiera somos conscientes de ello. Un punto muy importante que me ayudó mucho en mi vida también para conectarme conmigo misma, para comprenderme, para sanar heridas también, sanar hechos en mi vida, fue un punto muy importante, muy importante, que me ayudó a conectarme y a comprenderme. Y es el del cultivar el silencio. Cultivar el silencio. A veces necesitamos apagar el ruido para escucharnos. Apagar el ruido. De pararnos. Algunas veces necesitamos de retirarnos, el retiro de un día, de 2 horas, si se puede, al día, para conectarte y cultivar el silencio. Escuchar muy bien lo que yo estoy diciendo, cultivar. ¿Por qué? Porque el silencio se cultiva como una semilla. El silencio se aprende a cultivar como una semilla. Es un proceso también. Y cada vez aprendes a amar el silencio. Estar contigo mismo, contigo misma. Porque tú eres tu mejor compañero, tu mejor amigo, tu mejor amistad. Eres tú, tu compañía, tu propia compañía. Si tú eres un ser humano que no puedes estar contigo mismo o contigo misma, no te soportas, no puedes, no te agrada, siempre estás buscando compañía, siempre estás buscando actividades, siempre estás buscando algo a hacer y no tomas el tiempo necesario para cultivar el silencio, eso quiere decir que necesitas aprender. Necesitas aprender. Porque si tú
no puedes estar contigo mismo, contigo misma, imagínate lo que tu compañía hace con los otros. ¿Cómo podrán los otros soportarte? ¿Cómo podrán los otros estar contigo? Si tú mismo, tú misma, no puedes estar contigo misma. Siempre te estás escapando, siempre estás buscando un escape. Ay, que yo tengo que hacer lo otro, ay, que yo tengo que ir ahí, ay, que yo tengo que salir con el otro, ay, que yo... Ay, siempre estar ahí buscando algo a hacer. Y no se cultiva el silencio. Te costará. No te podrás conectar contigo mismo, contigo misma. Ejemplo para cualquier edad. Imagina que vas caminando deprisa y alguien te empuja sin querer. Es decir, sin mala intención, ¿no? La reacción automática sería enojarse, enfadarte. Pero la conciencia sería pensar, sentir el enojo, el enfado, respirar, observar y pensar que esta persona no lo hizo a propósito. Es decir, no lo hizo. Hola, hola Alejandro. Mucho amor. Te doy la bienvenida. No lo hizo a propósito, no lo hizo con mala intención, sino que fue un accidente, que esa persona tropezó contigo y te empujó. Y el quinto punto es elegir, calmarse, respirar y responder con calma, no con agresión, no con enfado, no con enojo, sino responder con calma. Eso es cultivar el silencio también, porque aprendes, en el silencio aprendes, reflexionas, piensas, te conectas. Una frase corta para recordarlo, y me voy a parar porque no hay interacción, pero no importa. Yo tengo mucha paciencia y además son temas que me encantan a compartir con vosotros, aunque sea una persona ya es suficiente. Una frase corta para recordarlo. Ser conscientes es elegir cómo vivir, no solo dejar que la vida pase. Ser conscientes es elegir cómo vivir, no solo dejar que la vida pase. Es una elección. Es una elección maravillosa. ¿Tenés alguna pregunta? You have any question? Y las personas que estuvieron aquí, os doy la muy bienvenida. Y os voy a decir que recordéis el tema del que he compartido ahora. Ojalá os ayude en algo. Ojalá comprendáis algo, que de eso se trata. Primero comprenderlo, masticarlo, pensarlo, aplicarlo en vuestras vidas, porque esto te puede cambiar tu vida. Son pasos que se pueden aplicar en nuestra vida para poder transformar nuestra vida. Y de eso se trata. Se trata de transformar nuestra vida para lo mejor. Si tenéis cualquier pregunta, déjamelo saber. Mucho amor y hasta la próxima vez. Bye bye.